Semana Académica Virtual 2021. Presenta. Para moderar la webinar quedan en compañía del ingeniero Daniel Cruz y del maestro Davis Morales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarnos de nueva cuenta el día de hoy, jueves 27 de mayo, cuarto día de la Semana Académica Virtual 2021. Ya estamos a punto de dar por finalizada esta ardua semana académica. Sin embargo, como siempre lo hemos dicho, esto es para ustedes y de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí en el estudio, un saludo muy cordial para los controles técnicos de Joaquín Núñez, que nos acompaña esta tarde, como siempre, igual a la licenciada Jacqueline Moreno, con los videos y la fotografía, y como siempre, la compañía del ingeniero Daniel Cruz. ¿Cómo estamos, ingeniero? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestro. Pues bueno, ya ansiosos por dar inicio a esta última webinar del día de hoy, jueves, esperando que pues obviamente nuestros estudiantes de arquitectura, ingeniería civil y de todas maneras público en general, docentes y personal administrativo que están al pendiente igual sintonizándose, pues bueno, nos podamos llevar una webinar que sabemos que va a ser muy, muy buena. Efectivamente, pues bueno, vamos a dar ya inicio, sin tanto preámbulo, porque sé que los estudiantes y público en general ya están esperando esta webinar. Y escuchemos entonces, la construcción sustentable es aquella que incorpora la sustentabilidad en el ciclo de vida, construcción y uso de las casas, edificios e infraestructura en general, aumentando el bienestar para los usuarios y sin comprometer al medio ambiente. Experiencia profesional adquirida en el desempeño como director general del Grupo RH, director de proyectos y director responsable de obras. Cuenta con el título de licenciatura en arquitectura por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el título de maestro en arquitectura por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco. Y es así como vamos a recibir con un fuerte aplauso al maestro en arquitecto Óscar Jesús Ramírez Herrera, que nos viene a impartir la webinar Construcción Sustentable. Muy buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues vamos a dar los lineamientos generales para poder ya dar inicio. Así es, pues bueno, dentro de los lineamientos, como bien sabe usted, estamos totalmente en vivo a través de nuestra página de Facebook, Universidad Mundo Maya Campus Carmen. Los alumnos ya nos están sintonizando y público en general. Vamos a contar con 40 a 50 minutos para la ponencia. Posteriormente, al concluir la ponencia, vamos a destinar 10 minutos para que nuestros alumnos puedan formular lo que son sus preguntas y obviamente dar respuesta a cada una de ellas. Sin más preámbulos, podemos iniciar, arquitecto. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes a todos. La intención aquí, ante todo, es poder platicar sobre la construcción sustentable. Y no podríamos hablar de construcción sustentable si no empezamos hablando un poco de arquitectura sustentable. Dentro de lo que es una imagen anterior, creo. Sí. Bueno, de todas maneras, lo voy platicando. Finalmente, la arquitectura sustentable viene como de inicio por la arquitectura ecológica. Hay una imagen que dice de arquitectura ecológica, ingeniero. Si me puede ayudar con eso, por favor. Una anterior a esa. No creo que llegaron revueltas las imágenes. Voy a apoyarme en mi borrador. A ver. No creo que no llegó de manera correcta. Ahora mismo
Me voy a apoyar en eso. Una disculpa por esto, pero bueno. Sí. Bueno, es la segunda imagen de esa. Esa es, exactamente. Esa es. Gracias. Bueno, arquitectura sustentable comentábamos que viene de la arquitectura ecológica y quería hablar un poquito de la arquitectura sustentable para poder entrar a la parte de la construcción sustentable. Dentro de la arquitectura sustentable hay muchos que la conocen por otros nombres, se conoce como arquitectura verde, como ecoarquitectura y como arquitectura ambientalmente consciente. Como bien decía el maestro hace un momento, la arquitectura sustentable es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible. Adelante, por favor, con la siguiente imagen. Bueno, finalmente la arquitectura sustentable se va a fundamentar en 5 pilares. Esos 5 pilares son optimización de los recursos y materiales, disminución del consumo energético, reducción de residuos y emisiones, disminución del mantenimiento y aumento de la calidad de vida de los ocupantes. Esta parte de optimización de los recursos materiales, de una forma u otra, lo que se busca con esto es que utilicemos, yo así lo veo, como el recurso que tenemos a la mano, lo que tenemos en la región, y que no, para que esto pueda realmente ser de manera realizable. La disminución del consumo energético lo vamos a ver un momento más también en la parte de lo que es la construcción, construcción sustentable. Y vemos de qué manera lo podemos lograr. La siguiente, por favor, maestro. No. Bueno, la arquitectura tiene un objetivo, la arquitectura sustentable tiene un objetivo que viene siendo lo de buscar minimizar el impacto ambiental con respeto y compromiso durante todo su ciclo de vida. Iniciando desde su diseño, construcción, también la construcción, en la operación, el mantenimiento, renovación y demolición. Adelante, por favor. Ya vamos a empezar a hablar de la construcción sustentable, y exactamente es eso. Obras que buscan el desarrollo sustentable. Hablábamos de que son obras planificadas, son obras diseñadas, son obras construidas y optimizadas desde su origen. Aquí lo que yo quería comentarles, por ejemplo, en la parte de lo que son obras planificadas, vendría siendo desde inicio de la parte, desde que llegamos a un terreno y podemos ver sus pros y sus contras que se van a presentar en él y que tenemos que tomar en cuenta para poder empezar la parte del diseño. En el diseño tendremos que contemplar también todo lo que son orientaciones, ver la forma de cómo utilizar la iluminación lo mejor posible para que podamos hacer uso de la energía natural en la mayor cantidad del día, y que en todo el día, valga la redundancia de la vida de uso de la construcción, podamos tener menos consumo de energía. La parte de al momento de ser construidas, pues tenemos que cuidar qué tipo de material vamos a utilizar y cómo hacer eficiente ese proyecto al momento de saber cómo utilizar los materiales. La siguiente, maestro, por favor. Habla de las ventajas. Esta. De las ventajas, hemos hablado de la reducción del consumo energético que platicamos hace un momento, utilizando todo lo que se pueda, la mayor cantidad de luz natural. Y en la parte de reducción de contaminación, hablábamos de residuos contaminantes. Eso lo podemos ir logrando con lo que es el tipo de captación que tengamos de aguas residuales, aguas negras, en la cual podemos ir dividiendo lo que son aguas negras y lo que son aguas jabonosas, para que de una manera u otra podamos utilizarlo
dentro de la misma construcción. Adelante. Bueno, aquí viene la parte ya como las tareas que debe tener la construcción sustentable. Ahí. Anterior, por favor. Tareas. Ok, las tareas a considerar en el espacio de construcción y en el uso de materiales. Hablábamos de optimizar el potencial del sitio. Lo que ya es en la hora de estar queriendo hacer el diseño, tenemos que contemplar asoleamientos, vientos dominantes, ver cuáles son las mejores vistas que pueda tener el proyecto y sobre todo con qué es lo que cuenta el terreno. El terreno puede contar con cero vegetación y es donde tenemos que nosotros irlo implementando, el buscar la forma de cómo utilizar la famosa arquitectura verde. Si tiene área verde o tiene árboles o tiene vegetación de manera natural, creo que lo indicado va a ser respetarla lo más que se pueda, para que eso mismo nos ayude a lograr un proyecto mucho más eficiente, mucho más funcional. El uso del agua de manera eficiente, comentábamos, hay varias cosas a contemplar. No solamente es la parte de la captación, no solamente la forma de dónde se van los residuos, sino también tenemos que contemplar, en el caso del consumo de energía, se da también porque empezamos a utilizar, para ser eficiente el uso del agua, empezamos a utilizar hidroneumáticos y eso consume energía a la larga y eso hace una obra o una construcción menos eficiente y mucho más costosa. En ese caso, yo lo que propongo muchas veces es contemplar en las bases de los tinacos, es contemplar una considerable, una altura que de manera natural y de manera de gravedad pueda llegar el agua con buena presión y no tengamos que tener ese uso del hidroneumático. También en los WC son cosas que yo he ido utilizando. El uso de WC ahorradores, eso también hace que sea más eficiente el agua, que no se consuma demasiado, que no sea demasiado el uso del agua. Lo podemos lograr con los WCs, implementando WCs ahorradores. También cuando son baños públicos que utilizan mingitorios, también podemos utilizar mingitorios que son secos, que nos pueden ayudar también para ahorrar agua. También en las regaderas, saber qué tipo de regadera se utiliza, porque hay regaderas ahorradoras también de agua. También de la misma forma, hay calentadores solares que nos ayudan a captar la energía solar y eso nos genera o nos da agua caliente dentro de lo que son las habitaciones. En la parte de reutilizar el agua, comentamos hace un momento de lo que es el reutilizarla. Es complicado, de manera real, ya en la vida real es complicado ponernos a reutilizar el agua si no es de una forma, por medio de una planta de tratamiento. Y una planta de tratamiento no es costeable si es para una construcción de una unifamiliar. Empieza a ser funcional cuando ponemos una planta de tratamiento para, no sé, para un alrededor de 10 casas, 15 casas, 20 casas y en adelante, que pueda ser redituable el mantenimiento de esa agua negra que va a trabajar. Entonces, para hacerlo en una vivienda, lo que hacemos muchas veces, o lo máximo que hacemos, es lograr hacer fosas sépticas eficientes, que no solamente sean pozos de absorción, y eso lo que nos va a dejar es un agua tratada y que eso que no favorezca a la contaminación del subsuelo. Comentábamos de la iluminación de manera natural, hay que utilizarla en la mayor cantidad del día. Nosotros tenemos, contemplando en los proyectos, vamos contemplando que la iluminación se utilice durante todo el día, sea prácticamente cero encendido de alguna lámpara, de alguna luminaria dentro de la habitación que se esté construyendo o de la construcción que se está haciendo. La mayor cantidad de luz solar, aprovecharla. Esto también ¿qué manera puedes utilizar para la parte sustentable?
la podríamos hacer uso también de ella al momento de utilizar luminarias LED. Eso también nos ayuda bastante a ahorrar energía. Lo que son la ventilación, igual, al momento de contemplar orientaciones, contemplar vientos dominantes, hacer que nuestras construcciones estén orientadas de tal forma que nos permita captar la mayor cantidad de vientos dominantes, tener muy claro de dónde vienen estos vientos dominantes y poder aprovecharlos. ¿Con qué? Con la orientación, no equivocarnos al momento de orientar una construcción. De repente nos vamos por las vistas, nos vamos un poquito más por cómo se va a ver una casa a lo mejor en el frente, y es donde podemos empezar a utilizar fachadas de manera internas, que no son fachadas externas, y eso nos ayuda también a tener un proyecto bastante interesante, pero captando todo lo que son vientos dominantes de la mejor manera. Al momento de hablar de celdas solares, en el caso de las celdas solares, hoy por hoy ha bajado el costo de poder implementarlos en casas de habitación. Hace un tiempo era muy complicado poder contemplar ese tipo de tecnología. Era muy caro el equipo, el poder hacer un banco de baterías y poder generar toda una instalación que se nos iba con un costo muy elevado. Esto lo comento porque si de una manera u otra sí es una arquitectura que nos puede ayudar a poder hacer que sea eficiente, que sí podamos contribuir con el ambiente, que sí podamos contribuir con el planeta, que podamos hacer una mejor calidad de vida. Sí tenemos que ser honestos y en la parte que nos toca como arquitectos y siendo realistas, el utilizar el tipo de arquitectura son en esto que lo acabo de comentar. No todos los conceptos son fáciles de implementar y no todos los conceptos o todas las herramientas son factibles en cuanto a costo. De repente, una arquitectura, si la queremos hacer 100% sustentable, son construcciones o son proyectos que salen del alcance del cliente, y eso hace que no sea factible. Y bueno, y uno como arquitecto lo que quiere es poder realizar los proyectos, y uno anda buscando la forma de cómo hacerlos eficientes, cumplir con esa parte de cuidar el medio ambiente, cuidar la vegetación, aprovechar la iluminación, aprovechar los vientos dominantes, aprovechar un poco de tecnología, pero desgraciadamente no todo está al alcance y convierte una arquitectura o una construcción un poco más costosa. Esa es la realidad. Sin embargo, insisto, al momento de poder utilizar la mayor cantidad de herramientas o irlas implementando en el proyecto, eso nos da una tranquilidad de poder aportar y una tranquilidad también de poder saber que son herramientas o son propuestas o son elementos que uno le va proponiendo al cliente, son las propuestas que uno le va dando al cliente y que el cliente se sienta atendido. Ahorita me faltó comentar de los generadores eólicos. Los generadores eólicos, de una forma u otra, igual son para pensar un poquito más en algo macro, no en algo muy al nivel de vivienda, al nivel de una oficina. También es complicado poder utilizar todavía esa tecnología. Es algo para una mayor escala, el proyecto a mayor escala. Adelante, maestro, por favor. A ver. Sí. Bueno, hablábamos ya hablar de una vivienda, que eso es lo que también quería ir comentando. Ya hablamos de arquitectura sustentable, hablamos de construcción sustentable, y quiero hablar de algo más real, aparte que hablábamos ahorita de la vivienda. La vivienda se basa en de responsabilidad ambiental, conciencia de responsabilidad ambiental. Habla de que sigue un nuevo paradigma de construcción y de vida. Lo entiendo como que es un ejemplo a seguir, pero sí tenemos que tomar en cuenta lo que comentábamos hace un momento, de que no podemos construir utilizando todas las herramientas sustentables, porque eso haría que sería una construcción mucho más costosa. Ahí pongo un poquito un lema que seguramente es conocido por muchos de ustedes, que es el menos es más. Esto es un concepto de arquitectura minimalista, pero yo lo utilizo y hablo ya de manera personal y lo que yo voy utilizando.
voy utilizando elementos que me permitan tener menos mantenimiento, que el cliente se sienta atendido para que a lo mejor tenga que invertir un poco más de inicio, pero que a la larga pueda tener mejores resultados. Adelante, por favor. Sí, bueno, aquí hablábamos, ya hablábamos de lo que es materiales, comentamos un momento de los acabados aparentes, y yo utilizo esa parte, quiero hablar un poquito sobre esto. El 90% de las obras que vamos ejecutando, vamos utilizando los acabados aparentes. Entiéndase por acabado aparente, el acabado que no va a necesitar mantenimiento a la larga o que necesita el mínimo mantenimiento, y eso nos permite tener una construcción que tenga menos costo durante la vida del proyecto. Hay muchos acabados aparentes y bueno, tendríamos que analizar cuáles son los que nos podemos utilizar, y eso dentro de la parte de regionalizar las viviendas, los entornos de trabajos y la infraestructura. Todo esto creo que es importante tenerlo en cuenta, porque cuando hablo de regionalizar, hablo de utilizar los materiales que tenemos en la región, que son muchos, y que muchas veces nos vamos por querer traer de otros estados, o nos vamos por querer traer materiales completamente importados que de repente puedan funcionar, pero que son costosos, y que al mismo tiempo hacen una arquitectura o hacen una construcción y hacen un espacio habitable mucho más pues repetitivo, de una forma como más homogénea, sino que tenemos que cargar de cosas para creer que de una forma u otra se ve bien. No es necesario meter tantos materiales, y ahorita es donde quiero comentar. Por ejemplo, yo hablo mucho de los cementos pulidos. Hoy hay un acabado que ya cambiamos en los acabados, por ejemplo, de albercas. Ya no utilizamos el acabado de venecianos, ahora utilizamos un acabado que es de la región, que se llama chucum, y hemos estado utilizando no solamente en albercas, ahí fue donde empezamos a utilizarlo, ahora también lo utilizamos en muros, y hemos hecho construcciones casi al 100% con ese acabado, y que le permiten al cliente no tener que darle mantenimiento a las obras. De una forma u otra, me gustaría empezar a ver las siguientes imágenes, que son seguramente ya las obras que hemos hecho nosotros. Seguramente algunos de ustedes ya las conocerán, a lo mejor la han visto. Esta es una obra que tiene por nombre Punto 50, y es una plaza que hicimos exactamente en la avenida Castellot con calle 50, de ahí el nombre de Punto 50. Es un terreno muy, muy pequeño, que desde que llegamos tuvimos que hacer el análisis del sitio, como comentaba al inicio, de ver con qué contábamos, y les platico un poco de manera rápida. Nos encontramos, se ve al fondo una palmera, del lado derecho se ve una palmera que existía en el lugar y era de lo único rescatable, lo demás era plantas de ornato, que en ese lugar lo que había era un patio de una casa. Es un terreno de 12 metros de ancho que da hacia la avenida Castellot y tiene 27 de fondo sobre la calle 50. También en ese lugar había una palapa que prácticamente era del patio de esa casa, y lo que hicimos fue desbaratarlo, quitarla. Había una alberca en el lugar, y es donde también hablábamos de contemplar el no solamente demoler por demoler, no demolimos, quitamos la palapa, se reutilizó la madera en algún otro lado, y lo que hicimos con la alberca fue generar una cisterna, que es la que hoy está funcionando para esos locales. Este proyecto consta de 4 locales y tiene un acabado aparente. A lo mejor no se logra ver, a lo mejor en las siguientes imágenes se logra ver mejor, pero tenemos acabados pulidos, que son prácticamente acabados aparentes, son acabados naturales. El acabado que se ve como un color arena, ese es el acabado de chucum que utilizamos en las maderas, en los muros, perdón. En las losas que tiene como vistas, de manera caprichosa, a lo mejor la losa que está así como una seta, esa es una losa de concreto, sí, de pulido también, pero con unos ácidos que nos permiten darle pigmentación
a la losa o al concreto pulido, y eso hace que tengamos una variedad de tonalidades de manera natural y que de una forma u otra va a necesitar el menor cantidad el menor mantenimiento posible. En esta obra, lo único que hay que cuidar son las plantas, estar cuidando que estén bien, hay que podarlas, hay un pequeño sistema de riego que hace que no tengamos que estar con una persona regándolas. En el caso de lo único que tenemos para darle mantenimiento, a lo mejor a toda la plaza, es los tubos que tenemos ahí como columnas que soportan esa losa, es a lo único que prácticamente los dueños tienen que darle mantenimiento. Y como comentaba, al área verde. Todo lo demás son muros con acabados aparentes que no van a necesitar absolutamente nada de pintura durante la vida útil. Lo único que hicimos fue sellar para que no capten humedad, y eso hace que sean acabados muy, muy bondadosos y muy agradables también a la vista, ¿no? Y de eso es que por eso tocaba el tema de regionalizar. Son acabados prácticamente que tenemos en la región. Si gustan darle a la siguiente imagen, por favor. Ahí tenemos otras imágenes del mismo proyecto. Seguimos viendo el concreto pulido en todo lo que son las escalinatas. El acabado en los alerones también es acabado pulido, pero con los ácidos que comentaban hace un momento, que hay muchos colores. Yo trato de utilizar los colores un poco más neutros, y en este caso pues lo utilizamos así para poder darle un poquito más de presencia a ese alerón. Y el acabado de chucum que tenemos, áreas verdes, insisto, y la palmera era como una prioridad, rescatarla para poder hacerla parte de ese concepto. Adelante, por favor. Esa es una imagen más, creo que con esa cierra esta obra. Repetimos ese pequeño espacio de vegetación o de jardinería que tenemos al frente y en plena esquina era para poner el nombre de la plaza, para poner ahí el pequeño letrero, y rescatamos, insisto, la parte de la palmera al fondo. Ese es un poquito de cómo se ve todo el concepto de la plaza. 4 locales con acabados aparentes y de una forma u otra hacer que esto sea lo más sustentable posible. Adelante, por favor. La siguiente, esta es una casa, le tenemos puesto por nombre Casa Ballena, y en Casa Ballena lo que hicimos fue utilizar también varios acabados aparentes. Puse esa imagen, la primera imagen que aparece a la izquierda, es una imagen, en esa imagen aparecen 4 acabados, perdón. Tenemos el muro aparente, que también lo hemos utilizado ya en varias obras, y nos da un acabado y una imagen de la construcción, en este caso de la casa, está en el acceso, y lo que hacemos es acentuar lo que es el acceso principal. Tenemos en el techo o en el plafón de lo que es la cubierta de acceso, tenemos un acabado aparente. Ese es completamente, es un concreto natural, así le quitamos la cimbra y queda de manera natural, no le ponemos más que puro sellador para evitar que tenga contacto para que pueda penetrar el agua. Entonces se pueda mantener así como lo ven, de manera natural, y sea cero pintura. El otro acabado que tenemos es el negro. Volvemos a utilizar el acabado muy similar al que utilizamos en la plaza. Es acabado pulido, cemento pulido con la pigmentación y los ácidos para darle ese color. Y en la parte del piso de acceso es el cemento pulido, pero natural, concreto pulido natural. Lo único que tiene pintura es el muro donde está, si lo ven al final, está un interfón. Ese es el único que tiene pintura. Y bueno, y desde luego la puerta, que fue un color que nos pidieron de manera particular. Y también pues utilizando la parte de área verde. En la siguiente imagen se ve de nuevo un muro que está en la parte, la anterior, por favor. Hay en esa imagen se ve de nuevo el muro el muro aparente. En los pisos son concretos pulidos, naturales. Y bueno, lo que quiero rescatar aquí es un poquito la viga que se ve en esa imagen, pero también en ese sitio rescatamos todos los árboles que habían. Hay muchos mangos en esa casa, lo vamos a ver en las imágenes siguientes.
Se rescataron todos, se fue construyendo la casa. Este es un poco el interior de la casa. Lo que quiero mostrar ahí es también el muro del fondo que se ve, es el muro aparente, que es una doble altura. La escalera es metal con madera. Lo que se ve en la primera imagen y en la segunda imagen, que es un puente de unión de una recámara con otra, son acabados pulidos también con el ácido. La siguiente, por favor. Ahí volvemos a ver un poquito el exterior, combinaciones del muro aparente, la iluminación nocturna, que eso hace que nos genere una sensación de texturas y de iluminación que ya podamos acentuar ciertos acabados. Específicamente en lo que es la terraza, donde está ese pequeño desayunador exterior, ahí rescatamos esa planta de limón, que es la que había en el lugar. Fuimos rescatando todo, ahí podíamos pasar por un lado y por otro, así que decidimos no quitar ninguno de los árboles que ya existía en ese terreno. Ahí se ve que rescatamos otro mango y rescatamos un limón, que es ese pequeño árbol que se ve ahí. Utilizamos concretos pulidos en el piso, y en esa parte que se ve con una madera, es un acabado de manera lineal, es una madera que en algún momento utilizamos, que es una madera que es una composición de PVC con residuos de madera. Hacen una composición y nos venden ese material en tiras de forma de madera, y lo utilizamos para evitar utilizar madera en exterior y que tiene mucho más durabilidad. La siguiente, por favor. Ahí se ven en la parte posterior de la casa. Tenemos de nuevo todos los árboles. Por ahí hay un árbol que yo conozco como árbol de chacá, es de la región. Por ahí hay algunas palmeras que no se ven en esa foto. Pero bueno, se ve cómo la casa está envuelta por la vegetación existente del lugar. No plantamos nada más que plantas de ornato mínimas, y ya que son arbustos más pequeños, pero todo lo demás ya era de lo existente, y utilizamos todo lo que había en el entorno para poder sembrar solamente la casa en el área que nos permitía, y cuidando, por cierto, orientaciones para el asolamiento, ubicando también la orientación para vientos dominantes. Así que este es un proyecto de una casa habitación que hicimos hace un tiempo, pero que bueno, al final logramos, creo yo, un poquito de utilizar muchos materiales sobre todo aparentes, ¿no? Que es lo que yo propongo, que podemos realmente utilizar, y que no hacer meter tanta tecnología que de repente nos pueda hacer más cara la obra. La siguiente, por favor. Bueno, esta es otra casa que prácticamente estamos por terminar, está bastante avanzada, estamos aún, bueno, en el exterior está prácticamente al 100%, y ya en el interior estamos trabajando todo lo que son los interiores. Esta casa, le hemos puesto Casa Ruiz, es una unión de los apellidos de los clientes. Esta casa está en la colonia de Miami, en la avenida Framboyanes. Cuando esa casa se fue haciendo por etapas, la primera etapa no tuve el placer de poder construir la primera etapa, pero sí la siguiente etapa, que es lo que vemos con ese ventanal en la parte de la planta alta, fue como se fue añadiendo a la parte existente, y esa terraza que teníamos abajo era todo lo que había en la segunda etapa. La tercera etapa ya fue la inclusión de la alberca, y por eso fue que regresamos ahora a trabajar en ese proyecto, o en esa casa. Y bueno, ahora con el tema de pandemia tuvimos que hacer uso de hacer espacios mucho más amplios, y que pudiéramos generar un ambiente donde la familia pudiera estar disfrutando de su casa. Crecimos ese elemento que se ve horizontal en la planta baja, en el frente. Hoy es una sala de televisión con estudio, y tuvimos que hacer esa ampliación. Esa parte no existía, era una pequeña terraza, y tuvimos que hacer incrustar ese elemento para poder generar ese espacio de cristales, que lo que estamos aprovechando es de nuevo asolamiento, vientos dominantes, mucha iluminación en la zona de trabajo, en la zona de estudio, que hoy por hoy utilizan los hijos de los señores. Uno de ellos trabaja todavía en casa, el otro pues sí sale a oficina, pero bueno, es para poder utilizar ese espacio. Y lo que quiero mostrarles en este proyecto también es el uso de materiales aparentes. Esa alberca está hecha con el acabado chucrún que comentaba hace un momento. Quitamos el elemento de lo que es
azulejo veneciano y lo convertimos, más bien lo cambiamos para empezar a utilizar este acabado de chucum. El otro acabado que está en un pequeño soleadero, que lo que hace falta ahí es el mobiliario ya de exterior. Ese acabado nosotros lo llamamos, es un concreto lavado, que son hechos con polvo de piedra también de la región y con cemento blanco, y lo que hace que es en la zona de la alberca se pone para que sea, es un acabado antiderrapante, sobre todo por lo que se genera en torno al uso de la alberca. Lo demás que está en cemento pulido es pensando futuro para hacer una terraza adicional. Sin embargo, hoy va a quedar como un espacio, una explanada, y bueno, eso lo que hicimos fue aplicarle un sellador para que también sea lo más antiderrapante posible. En las ventanas tenemos acabados cemento pulido, en el elemento que forma el estudio con esos ventanales también son elementos en acabado pulido. No se ve al fondo, pero utilizamos también acabados de azulejo de pasta, no utilizamos canteras o mármoles, sino utilizamos, insisto, materiales de la región, que son acabados de pisos de pasta que hacen en la zona y que nosotros vamos integrando en la fachada para darle ciertos remates visuales. Adelante, por favor. Es la misma casa, ya vemos las partes ajardinadas, es utilizar espacios donde podemos meter jardín. Ahí hay un pequeño, ese espacio realmente es con la mínima vegetación. Ellos son amantes de las mascotas y increíblemente tienen 8 mascotas, entonces hay que cuidar un poquito el entorno, o más bien qué tipo de material poníamos en ese jardín para que no rascaran, para que no escarbaran. Entonces tuvimos que ingeniarnos un poco para poder generar el ambiente agradable de la vegetación y como un remate visual de la sala, y al mismo tiempo que se ve de la sala de televisión, al fondo se ve ya también la alberca en esa imagen, y bueno, volvemos a utilizar acabados aparentes, materiales de la región para poder utilizarlos en los espacios que vamos diseñando. En la siguiente imagen tenemos de nuevo la alberca, ese tono que le da el agua, ese tono que agarra el agua es debido al chucum. El chucum, no sé si lo sepan, le voy a dar un poquito, una pequeña descripción o de dónde proviene el material. Y ese material viene de la zona de Yucatán, es una raíz realmente de un árbol que normalmente lo que hacían era cocerla, y el agua de esa raíz que se va cociendo es la que nos venden en bidones para revolverlo con cemento blanco y polvo de piedra y generar y tener ese acabado de chucum como una pasta que vamos aplicando en todos los muros que se vayan definiendo. Este árbol está muy en la zona también de los cenotes, por eso los que conocen los cenotes podrán ver que los cenotes tienen un agua de repente un color muy particular, muy verde. Bueno, pues entre más profundo esté en el caso el cuerpo de agua del cenote, pues más verde se ve. En este caso la alberca no es tan profunda, tenemos aproximadamente unas profundidades de 1,20, 1,30, y eso hace que se vea un poco ese lienzo verde que produce el chucum. Ese es el acabado que comentaba junto al área verde, es el acabado que va a funcionar como soleadero, y es un acabado antiderrapante, es un acabado natural, no es un piso, no es algo industrializado, es prácticamente lo que tenemos en la región que utilizamos. Lo único que utilizamos es el cemento, y en este caso cemento blanco, también lo hemos hecho con cemento gris, pero en este caso por el concepto de la casa está hecho en cemento blanco. Adelante, por favor. Bueno, creo que con eso concluimos. No sé si entramos a la etapa de preguntas. Ahí está mi contacto, ahí están las redes sociales, por si quieren seguir un poquito de las redes y vean un poquito de lo que vamos haciendo. Nosotros nos desarrollamos prácticamente aquí en Carmen, estamos en la isla, sí tenemos algunos proyectos fuera. Ahora estamos haciendo un spa en la ciudad de Chetumal, también estamos haciendo proyectos de casa habitación en la ciudad de Mérida, pero el 95% de las obras las tenemos aquí en la isla.
Pues bueno, muchísimas gracias, muy interesante todo lo que acabamos de ver y escuchar. Y pues aquí están nuestros futuros arquitectos, ingenieros civiles que van a hacer una muy buena fusión para seguir manteniendo vivo nuestro ecosistema en las cuestiones que podemos ir conservando. Así es, y pues vamos a iniciar con la sección de preguntas. Vamos a pedirle por favor a nuestros estudiantes de arquitectura, ingeniería civil o público en general que tengan dudas en cuanto a la ponencia que acaba de dar el arquitecto. Pues bueno, es hora de formularla para que podamos dar respuesta a cada una de ellas. Tenemos la primera, ¿no? La leemos entonces. Tenemos la primera de nuestro estudiante Miguel Martín. Nos dice: arquitecto Oscar, ¿qué materiales de revestimiento utilizaron, por ejemplo, en la placa cemento? ¿Qué material? Bueno, al final es cemento. El cemento, lo que utilizamos en las losas, es una losa de concreto. No sé si eso responde a la pregunta, pero es una losa de concreto armada que aquí, al momento de ser desimbrada, lo que hacemos es darle un acabado, un aplanado con cemento. Es un estuco de cemento que es un aplanado y que luego vamos llaneando para que de una forma u otra se vaya puliendo. Eso lo hacemos prácticamente en todos los elementos pulidos, ya sea en pisos, ya sea en una losa, ya sea en un muro, en alguna boquilla. Vamos utilizando cemento pulido para dar ese acabado. Perfecto, pues ahí está. Es momento que nuestros estudiantes hagan sus preguntas para que aprovechemos el espacio que el arquitecto Oscar tiene aquí con nosotros y el favor que nos está haciendo de acompañarnos para que pueda contestar esas dudas que se tienen. Acuérdense que pues como estudiantes y en plena formación hay muchas dudas, muchas inquietudes que van surgiendo conforme estamos avanzando de semestre en semestre, y cuando llegamos al campo laboral pues ya como que no nos podemos dar el lujo de cometer tantas equivocaciones, ¿no? Entonces es el momento que nos compartan, obviamente con sus experiencias. Ok, vamos con la siguiente pregunta del alumno Manuel Alejandro. Nos dice la pregunta: ¿cómo se puede promover la arquitectura sustentable en la isla? Ok, bueno, es lo que trataba de comentar hace un momento. Cuando regionalizamos la arquitectura, por llamarlo de una forma, que lo hemos estado usando en los últimos proyectos, lo hacemos consciente al cliente. ¿Cómo lo promovemos? Hacemos consciente al cliente de una forma que lo que vamos a utilizar es algo que le va a ahorrar dinero a la larga, y al mismo tiempo nosotros estamos cooperando para que esto sea lo más sustentable posible. Y al momento de decirle que el mantenimiento prácticamente es nulo, muchas veces con eso logramos convencer al cliente. Por ejemplo, en el proyecto de la plaza que les comentaba, el proyecto originalmente llevaba pintura, llevaba acabados que de una forma u otra iba a tener que el cliente estar aplicando. Si quería verse impecable, yo creo que tenía que hacer por lo menos repintar cada 6 meses, ¿no? A lo mejor antes. Y con el acabado que le aplicamos y le propusimos, sabemos que el costo se iba a elevar, pero buscamos la forma de cómo convencerlo, sobre todo, ¿no? De que el mantenimiento a la larga iba a hacer que ya no gastara tanto en esa pintura, y por eso lo podía invertir desde ahora. Entonces, sí se puede hacer arquitectura sustentable, no solamente con los acabados aparentes. Yo sí los utilizo mucho, pero también hablamos de la parte interior. Hay que ver y convencer al cliente también de utilizar, por ejemplo, WC, como comentaba, ahorradores, utilizar nosotros la iluminación natural, la mayor cantidad del día, solamente encender luces pues, prácticamente cuando entre la noche, ¿no? Entonces, creo que para poder promoverla es pues irla ejecutando, irla viendo. Tengo muchos años en esto y siempre ha sido así, el poder hacer algo, y me atrevo a decirlo que mi casa fue conejillo de India de repente, porque hace uno la casa y de repente trae uno al cliente y hay que mostrarle, mira, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que se puede hacer. Entonces empezamos como que a hacer un muestrario de acabados, pero es la forma de ir convenciendo. Ya cuando logra hacer uno varias obras, pues ya va uno llevándolo a las diferentes obras y ellos van viendo. Yo trato, ahorita por ejemplo, esa que mostraba Casa Ballena, honestamente es un proyecto que a mí me ha dado mucha satisfacción desde que lo hicimos, pero al mismo tiempo ha sido un lugar donde yo llevo a mis clientes, y cuando a veces son solamente remodelaciones de casas,
terminan saliendo de esa obra convencidos de que tienen que hacer una casa nueva. Entonces, digo, al final a mí me ha convenido, la verdad que me ha funcionado, yo creo que para 4 o 5 proyectos nuevos que hemos hecho ha sido porque llevamos al cliente a esa casa, que viera conocer acabados aparentes, que conocer un poquito cómo utilizamos todo lo que es la vegetación, que no hay que tirar. Yo de verdad sufro últimamente, me voy a hacer un poquito, pero últimamente en los terrenos de playa, en el kilómetro 30, por ejemplo, 31, 32, 33, antes de llegar a lo que es Puerto Real, pues se desarrolló algo como un boom ahora en pandemia, ¿no? Empezaron a construir lo que son palapas, empezaron a construir casas de playa, y bueno, hay casas rescatables, sí las hay casas que han respetado, sí las hay, pero también hay muchísimas otras que han sido invasivas, que han llegado a acabar con la poca vegetación que hay en la zona. Hace 2 días me toca acompañar a un cliente, compra un terreno y lo que hay en la zona son uvas de mar. Y lo primero que me dice, arquitecto, quiero que me limpies todo el terreno, que me rellenes todo el terreno para que podamos hacer una barda y podamos cerrar el terreno. Y entonces yo casi empiezo a llorar junto ahí con él, porque lamentaba. Yo digo, a ver, lo que son las plantas de uva, lo que hay ahí son plantas de uva de mar que no se dan tan fácilmente. Y digo, cualquiera quisiera, a lo mejor el de al lado no la tuvo en su terreno y a lo mejor la quisiera tener. Y hoy que la tiene mi cliente, pues la quiere tirar, ¿no? Y desaparecer, que han costado años para que vayan creciendo como están. Y yo se las proponía como una barrera de ruido. Digo, ¿sabes qué? Visualmente también los que pasan por la carretera no te van a ver, te sirve como una barrera visual, como una barrera de ruido. Todo eso lo podemos hacer y tratar de convencer al cliente. Hoy estoy a un 50-50, ya no fue un quita todo, sino estoy tratando de ver cómo lograr convencerlo para rescatar lo más que se pueda de esa vegetación. Y digo, no voy a entrar en otros temas que de repente puedan ser complicados, pero hay muchos en esos terrenos que talaron manglar, que no debemos hacerlo, pero fue algo que fue masivo, empezó a llegar gente que fue comprando terrenos y empezaron a quitar. Hay quienes han utilizado y han puesto palmeras que a veces no es tan fácil hacerlas que sobrevivan en ese ambiente. Y bueno, ahí es donde se tiene uno que también apoyar en la gente experta en vegetación y en cuestiones de plantas y de jardinería y todo lo que son viveros, que nos pueden ayudar muchísimo a poder saber qué planta podemos colocar en el lugar y que se nos va a conservar para poder hacer un ambiente también agradable, aunque esté a orilla de la playa, que es muy agresivo por la arena que se convierte en un proyectil cuando se va sobre las palmeras, sobre los arbustos. Entonces, creo que es importante irlo rescatando. Pero bueno, sí, creo que hay muchísimo por hacer, hay muchísimo por rescatar. Sí, también lo podemos implementar también como en la parte que hablábamos de los tinacos, a darle una buena altura. Hoy por hoy se ha vuelto para mí una prioridad darle mayor altura a la base de tinaco para que cuando caiga el agua no utilicemos hidroneumáticos, insisto, la iluminación natural, la parte de los residuos de las fosas. Ya no utilizamos solamente el pozo de absorción que se utilizó en la isla por muchos años. Hoy también se convence al cliente, se le ofrece al cliente que va a tener menos mantenimiento durante más tiempo con los famosos biodigestores. Utilizar el biodigestor hace que el agua de una forma u otra sea tratada y que separe lodos de aguas tratadas. Y eso también es importante poder implementarlo en las obras. Promoverla como haciéndola. A lo mejor en una obra vamos a hacer un acabado, no nos van a permitir otra cosa, pero eso nos sirve de ejemplo para seguir haciendo a futuros proyectos, a futuras obras, poder seguir haciendo la promoción de la arquitectura sustentable. Efectivamente, como dicen por ahí, ¿no? De la vista nace el amor y qué mejor que mostrar la utilidad que se le da a cada una de las cosas, de que vean que sí se puede, que sí es funcionable. Yo creo que desde ahí los clientes ya es donde quedan impregnadísimos con lo que está haciendo usted. Tenemos la siguiente pregunta y es del alumno Yasvir Magaña y nos cuestiona: arquitecto, ¿cómo es el proceso de aplicación de los ácidos en el cemento pulido? Ok,
Ya después por eso tiene mucho tiempo que también lo empezamos a hacer y digo, y afortunadamente se ha quedado en varios proyectos. Así que cuando vean por ahí de repente concretos oxidados, son obras que hemos hecho desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se aplica? Hacemos, después de hacer, vamos a suponer que se haga en el piso, que fue lo primero que empezamos a utilizar para darle coloración a las cocheras, a los andadores. Se hace la torta de concreto, luego se pule, se tiene que dejar que haga el proceso de fraguado. Normalmente tenemos que dejar 28 días, es lo que normalmente pide, ¿no? El fraguado máximo del concreto lo alcanza así y del cemento a los 28 días. Sin embargo, se puede empezar a aplicar el ácido a los 15 días, podemos empezar a aplicar. ¿Qué es el ácido? Es una tinta que si bien hay que aplicarla con guantes, de una manera con protección, para poder irla aplicando, la puede uno aplicar con aspersor o la puede uno aplicar también con esponjas, le va uno aplicando el color, pero de manera uniforme y va a dar una tonalidad como si fuera marmoleado. No es una pintura realmente que haga algo sólido, sino que se vea como sólido, perdón, sino que se va a ver como marmoleado, se van a ver tonalidades de cemento, nada más que ahora la tonalidad va a ser del color del ácido. Hay pigmentos de manera natural, que son colores que van sacando de algunas plantas y ese tipo de cosas, y hay otros colores que son más artificiales, pero que son los que de una forma u otra también nos dan cierta durabilidad en pigmentación. Ya después que se pone el pigmento hay que dejarlo secar, se lava para quitar todo el exceso y después se le aplica o bien un sellador mate para que no brille, para que no tenga, que no sea brilloso, que no se vea sí, se va a ver como mojado realmente cuando le ponen barniz, pero también hay un sellador que lo que nos hace es que se vea completamente mate y eso también es lo que lo hace también antiderrapante para poder utilizarlo en orillas de alberca, en andadores, en accesos, y bueno, y eso también hace que el agua no le penetre y que no se manche, que no le empiece a caer hongo, que le empiece a entrar alguna humedad que nos vaya a manchar el acabado. Pero el proceso es ese, pulir, pigmentar y luego sellar. Perfecto, muchísimas gracias y vamos a la última pregunta. Nos dice nuestra alumna Cintia, para usted, ¿cuál es el material más provechoso o con el que le gusta trabajar más siendo de la región Carmen en sus proyectos? Híjole, sí. Bueno, definitivamente sin tener que, vamos a llamarlo así, importar de los estados vecinos. Creo que podría ser el concreto lavado. Para mí es un acabado que me gusta mucho. Utilizamos solamente polvo de piedra, el cemento blanco y agua, ¿no? Entonces, ese acabado lo hemos utilizado también en pisos, lo hemos utilizado en muros, en fachadas, lo hemos utilizado, sí, muros, fachadas prácticamente y pisos, en escaleras también, los hemos utilizado muchísimo. Voy a haber puesto también ejemplo de escaleras que hacemos y lo hemos utilizado bastante. ¿Qué otro acabado utilizamos? Bueno, el cemento, pero el cemento de una forma u otra no se produce en la isla, ¿no? Entonces, ni en el estado. Entonces, tenemos que traerlo de lo más cercano que tengamos y, bueno, eso llega de manera externa a la isla. También a mí me gusta utilizarlo mucho el cemento pulido. ¿Por qué? Porque podemos hacerle esa pigmentación con los ácidos. Y hoy por hoy también, olvidé comentarle hace un momento al alumno anterior, también hay una tinta que ya no tiene ya no es tan ácido, sino que es una tinta a base agua, ¿no? También eso lo podemos utilizar, pero el chucum, por ejemplo, es prácticamente de la zona de Yucatán, allá lo producen y nos los mandan, pero si me dices que siendo de la región de la isla y el acabado que a mí más me gusta utilizar es el concreto lavado, ese lo utilizo prácticamente en todas las obras, es algo que ya por default va en los remates de pisos, cuando hago un cambio de nivel de un acceso al acceso principal y tenemos que subir escalinatas, un escalón, prácticamente lleva ese acabado como algo antiderrapante y el uso y la durabilidad es prácticamente hasta que se quiebra, hasta que se rompa,
ya no funcione. Utilizamos, le digo, por ejemplo, los niveles interiores de casas, de un cambio de nivel de una sala a un comedor. También utilizamos como remates para enmarcar y para que se note el acabado, pero al mismo tiempo también para que sea de una forma otra antiderrapante y sea seguro de subir ese escalón, ¿no? Perfecto, pues allí están contestadas las preguntas de nuestros estudiantes. Qué mejor que a través de un experto. Pues bueno, con esto finalizamos la sección de preguntas. Obviamente, pues agradeciendo al arquitecto Oscar por su participación activa. También queremos hacer mención del arquitecto Gil, presidente del Colegio de Arquitectos, que fue quien pues hizo el contacto directo con el arquitecto Oscar, agradeciéndole de antemano al colegio por pues este apoyo hacia la universidad y pues obviamente estar presente dentro del marco de la Semana Académica Virtual 2021. Efectivamente, muchísimas gracias, arquitecto Oscar. Fue un placer estar en esta ocasión trabajando con usted, aunque sea así a distancia. Gracias por la información que les dio a nuestros estudiantes. Sabemos que les fue de muchísima ayuda, sobre todo porque son de diferentes semestres y obviamente la información que van obteniendo ellos, con esto lo están acrecentando, reafirmando que es lo más importante. Pues a continuación le vamos a hacer entrega de su constancia que queda avalado aquí en las memorias de la Universidad Mundo Maya por su participación en esta semana académica. Así es, y la Universidad Mundo Maya Campus Carmen otorga el siguiente reconocimiento por haber impartido la webinar Construcción Sustentable a través de las redes sociales de esta universidad dentro del marco de la Semana Académica Virtual Verano 2021, Escribiendo Historias. Al maestro Óscar Jesús Ramírez Herrera, con fecha en Ciudad del Carmen, Campeche, México, a 27 de mayo de 2021, con firma de alcance del maestro Davis Armando Morales, director general del campus. Y esta es la constancia que le haremos llegar hasta la puerta de su casa, centro de trabajo, obviamente donde usted es, pues de la comunidad que esté, le haremos llegar este reconocimiento por su gran participación dentro de nuestra Semana Académica Virtual 2021. También ese distintivo que le vamos a hacer llegar hasta la puerta de su casa o su centro de trabajo, como bien indica el ingeniero Daniel, para que lo tenga ahí como parte simbólica de su participación aquí en esta Semana Académica de la Universidad Mundo Maya, agradeciendo como siempre la entusiasta participación que tiene el Colegio de Arquitectos para con la universidad. Muchísimas gracias por ello, gracias al arquitecto Gil por ser el contacto y estar siempre atento a las peticiones que les hacemos, y pues con esto queremos agradecerle esto para que lo tenga usted ya sea en su librero, en su oficina, en su escritorio. Esperemos que le guste y que lo tenga ahí y que lo considere. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Agradezco también la invitación del arquitecto Gil. Como bien dicen, fue el contacto para entrar en plática con ustedes. Les agradezco nuevamente la invitación y para mí fue un placer poder aportar un poquito de lo que estamos haciendo. Queda abierta las puertas para cualquier otro evento que quieran que les pueda apoyar, que los alumnos quieran de repente tener participación con nosotros en algún proyecto, conocer un poquito lo que hacemos en obra. Están las puertas abiertas de la oficina para que así sea. Excelente, pues muchísimas gracias de verdad, porque créanme que los alumnos sí lo van a hacer, van a ir a tocar esa puerta, van a ir queriendo la información con usted y sobre todo colaborar, porque como bien hemos sido testigos de alguna de las obras que usted ha hecho aquí en Ciudad del Carmen, tienen un toque característico y eso es lo principal, que cada uno de ustedes como arquitectos tienen esa habilidad para explotar su creatividad, y qué mejor que con cosas que sean de la cuestión de sustentabilidad. Y pues bueno, con esto queremos ya terminar la ponencia del día de hoy. Muchísimas gracias a los estudiantes de arquitectura e ingeniería civil que nos estuvieron acompañando. Sabemos también que hay otras universidades que también se estuvieron conectando para escuchar esta plática. Al mismo tiempo queremos agradecer también a los campus hermanos que nos estuvieron sintonizando, Villahermosa, Cárdenas, Oaxaca y Campeche, que está en sintonía con la Universidad Mundo Maya Campus Carmen. Así es, y también pues agradecerle, detrás de cámaras está nuestro compañero Joaquín y la licenciada Jacqueline, pues obviamente llevando a cabo lo que es la Semana Académica Virtual, maestro Davis y pues un servidor. Gracias, muchísimas gracias, y arquitecto Oscar, gracias de nueva cuenta, un saludo hasta donde usted se encuentre,
y estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Buena tarde. La Universidad Mundo Maya presentó